La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Estamos en el culto sabático y vamos a presentar una palabra que el Señor ha dado en esta hora, donde veremos que prácticamente es el mensaje central, el mensaje que el Señor ha ido dando mucho en el pasado y estos días de manera especial ha dado mucho acerca de este mensaje, de esta obra que el Señor está haciendo prácticamente. Es la verdad presente hoy en día acerca de lo que el Señor Jesucristo está obrando desde el lugar santísimo acá en la tierra. Es una obra que la encontramos en muchas páginas del Antiguo Testamento profetizada. La encontramos en Ezequiel, la encontramos en Jeremías, la encontramos en Oseas, la encontramos en los profetas menores también. Es la obra y la encontramos también en lo que acabamos de grabar hace unos días atrás de Zacarías capítulo 3. ¿Sí? Esa obra con Josué recibiendo el perdón y la ropa blanca y comenzando su obra de santificación, de perfección. Es la obra que el Señor Jesucristo está por comenzar con los que son llamados a ser parte de los 144,000. Estamos en tiempos del llamado a los que quieren hacer parte de los 144,000, porque finalmente es una elección voluntaria. El Señor invita, el Señor grita, la sabiduría dice clama en las calles, y solamente aquellos que quieren van y la escuchan. Esta es la obra del presente que el Señor está haciendo. El último mensaje antes de al principio de este sábado, mismo anoche, hemos tenido 4 páginas más adelante, en Jeremías 33-34, donde hemos mostrado también la obra que el Señor está poniendo delante de los que tienen influencia, tienen seguidores, digamos así. De todos aquellos que tienen seguidores, el llamado del Señor es de mandar a sus manadas, a sus ovejas, como mandó Juan el Bautista a sus seguidores, tras el verdadero, ¿sí? Tras aquel que tenía el Espíritu Santo sobre él y que tenía las palabras de la verdad. De la misma manera, hoy en día, el Señor Jesucristo está llamando a la liberación, a ofrecer liberación de las mentiras, liberación de las muchas predicaciones que no logran encontrar la verdad. Muchas son basadas en tradiciones, en comentarios humanos, pero la verdad acerca de las profecías será dada solamente a la tribu de Judá, al que ha sido enviado con su espíritu, con el espíritu del tercer Elías. Elenoe dijo: alguien tiene que venir, alguien, así dice ese texto. Alguien tiene que venir con el poder y el espíritu de Elías, y cuando vendrá les dirán
que él no sabe interpretar las escrituras. Esa es la característica clave del tercer Elías. Será probablemente una persona o unas personas que serán constantemente acusados que no saben interpretar las escrituras. Si recordamos cómo Elías ha llamado a Eliseo, entenderemos cómo será escogido el tercer Elías. El tercer Elías no será escogido desde las escuelas teológicas, desde los que terminan estas escuelas teológicas adventistas, de los pastores, no será escogido de esta manera. Eliseo fue escogido estando en el arado. Sí, exactamente como Eleno, ahí tiene otra cita donde dice que en esta obra final el Señor actuará de una manera totalmente contra cualquier predicción humana, y que hombres que el Señor escogerá del arado, personas que Él ungirá con su espíritu, y les dará un mensaje que impactará a todos los que lo van a escuchar. Esa es la manera como el Señor hará la obra en este tiempo. Así que vamos a abrir ahora la Biblia en Jeremías 30 y 31. Son unos versículos del capítulo 30 y principalmente es el capítulo 31 que el Señor nos ha dado en este sábado. Y vamos a ver con otros nombres, con otras palabras, pero la misma obra que el Señor ha ido contando y recontando a través de la boca de todos sus profetas, porque es una obra tan importante. Sin esta obra que pasará en los últimos días, el Señor no podrá terminar la historia de este mundo. Para poder terminar la historia de este mundo y del pecado, el Señor necesita de los 144,000. Necesita de una generación que se dejara purificada por completo en su horno. Y dice aquí en Jeremías 31, desde el versículo 17, sí, en primer lugar, el capítulo 31, para ver el contexto, es un capítulo dedicado a Judá y a Israel. Dice en el versículo 3, y el Señor da una visión a Jeremías diciéndole que tenía que dirigir esas palabras a Judá y a Israel. Israel, otro nombre para Israel es Efraín. Esto lo pueden encontrar en el libro de Oseas. Entonces, son las dos divisiones, digamos así, que se dividieron después de Salomón, después de la muerte de Salomón. Y estas dos representan dos clases de personas entre los adventistas. Y habla aquí, por ejemplo, el versículo 7 nos dice el contexto. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Notemos aquí que estamos en los últimos días. El contexto es de los últimos días. Y en los últimos días habrá angustia de Jacob. Y la angustia de Jacob no será después del cierre de la gracia. Si habrá entonces alguna angustia, esta no es la angustia de Jacob, porque ellos ya son victoriosos, son sellados, ellos no son Jacob.
Ellos son ya Israel. Esa será a lo mejor la angustia de Israel, pero ahora estamos hablando de la angustia de Jacob, la angustia de aquellos adventistas que no están todavía convertidos. No están convertidos, no están arrepentidos, no han tenido siquiera el bautismo auténtico. Se deben rebautizar. Entonces, en el versículo 10 dice: tú pues, siervo mío Jacob, no temas ni te atemorices, Israel. Porque he aquí yo soy el que te salva de lejos, y tú simiente de la tierra de su cautiverio. Y habla de una obra de salvación y de volver del cautiverio. Esto demuestra lo que ya hemos grabado últimamente en otras partes, que el pueblo adventista laodicense es un pueblo cautivo. Es un pueblo cautivo, y el Señor está llamando, en primer lugar, a que voluntariamente los que mantienen cautivos a estos pobres cautivos, a estos pobres adventistas, en mentiras, en las mentiras y tradiciones falsas adventistas, que les digan desde sus púlpitos la verdad, y que pidan perdón delante de Dios, y que manden a sus ovejas a escuchar la verdadera fuente de la verdad. Este es el contexto. La iglesia está totalmente en tinieblas. Hay noche en la iglesia adventista, no hay luz, no hay rayos de luz. Y estos, si no hacen esta obra, se van a perder, tal como se perdieron esos príncipes del tiempo de Sedequías, cuando libertaron a los cautivos y luego volvieron a tomar los cautivos. ¿Sí? Hicieron una obra de arrepentimiento y luego se volvieron a lo que vomitaron, como dijo el Señor Jesucristo. Vamos ahora a leer el versículo 17. Mas yo haré venir sanidad para ti, y te sanaré de tus heridas, dice Jehová. Porque arrojada te llamaron. Esta es Sión a la que nadie busca. ¿Sí? Aquí tenemos a los que fueron arrojados de la Odisea, arrojados. Hemos hablado que ha habido una obra principalmente entre 2008 y 2015, una obra de arrojar, de echar afuera, de expulsar de las sinagogas a los que levantaban alguna protesta. Los llamamos nosotros protestantes, a los protestantes adventistas que se atrevían a protestar con la ola de la apostasías que había entrado en las iglesias, y a estos los echaron, los arrojaron fuera. Y entre esta multitud muy grande de arrojados, el Señor hará un juicio. Esos todavía siguen siendo la Odisea. Los arrojados, porque ellos se quedaron como dependientes de la Odisea. Se quedaron ellos no comprendieron que el Señor estaba permitiendo eso para formar la iglesia de Filadelfia. Y la iglesia de Filadelfia se forma de los que el Señor mete en el horno, el Señor zarandea entre estos arrojados, y el Señor formará la iglesia de Filadelfia con los que se dejarán quebrados sobre la roca, que es Cristo Jesús, los que sufrirán el verdadero arrepentimiento y conversión. Solamente con eso el Señor formará la iglesia Filadelfia, la iglesia de los que se aman con el amor de Dios.
Entonces, el versículo 18 dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo hago tornar la cautividad de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. La ciudad será edificada sobre su collado, y el templo será sentado según su forma. Notemos que aquí habla de una Laodicea que tiene la ciudad en ruinas y el templo destruido. Esta es la Odisea, la que está en la apostasía actualmente. La Odisea que no tiene ni templo, no tiene ni ciudad, ellos han sido arrojados, ellos andan errantes, buscan, como dijo el Señor, que mis ovejas, mi pueblo está como ovejas esparcidas, no tienen pastor, no tienen rebaño. El Señor extenderá la mano para juntarlos en una misma verdad, en un mismo rebaño. Y Él hará esta obra, según hemos mostrado en los últimos dos temas, a través de el tercer Elías, tal como lo hizo hace 2000 años a través de Juan el Bautista y el Señor Jesucristo, que juntó el rebaño de los expulsados del judaísmo, de la sinagoga del judaísmo. De igual manera el Señor se levantará para buscar y juntar a los expulsados de la Odisea. En la Odisea últimamente se quedarán solamente los malvados, los que tendrán que quedarse en las ciudades y en los pueblos de este mundo, cuales tienen una espada apuntada sobre ellas. Porque, según hemos visto en la guerra de Ucrania, donde caerán las bombas, donde serán tiradas las bombas, no serán en las montañas, en los campos, en los bosques, serán en las ciudades y en los pueblos. Por eso el Señor ha permitido esta obra de ser expulsados, para ellos poder salir a los pueblos, por lo menos salir al campo, salir y no seguir acudiendo a estas congregaciones contaminadas, para poder Él luego invitarlos, juntarlos en el verdadero rebaño. La obra del juicio de los vivos, según hemos mostrado en el tema del diagrama del fin del mundo, creo que se llama, que lo llamamos, un tema recién video, que recomendamos que se pueda mirar en video, porque hay un diagrama sobre el cual estamos explicando. Esa obra final del Señor se divide en 3 etapas. ¿Sí? La primera etapa es la etapa del sellamiento de los 144,000. La segunda etapa es la etapa de las 7 trompetas, y luego la última es de las 7 plagas. Y según hemos mostrado, ya hemos entrado desde el otoño del año pasado, desde el otoño de 2021, hemos entrado en el primer etapa del tiempo final, del fin del mundo. Estamos viviendo tiempos solemnes, hemos entrado en un tiempo, a lo mejor, el tiempo más importante de todos estos 3 tiempos. Porque en este tiempo de ahora del sellamiento de los 144,000 se deciden los que serán victoriosos, los que serán testigos del Padre Eterno, los que serán la esposa del Cordero por la eternidad, los que reinarán para siempre con Cristo, los que gobernarán con Cristo, de los glorificarán a Dios,
no viendo la muerte en esta tierra y dando un testimonio único en este planeta delante de todos y delante de reyes, demostrando el carácter amoroso del Padre Eterno. Este es el tiempo que vivimos desde el 2013 en adelante, probablemente hasta desde el 2013 es el llamado en tiempo de paz, y luego desde 2021 es el llamado en tiempo de guerra. Porque Ellen White ha dicho que la obra que no se hará, no se ha hecho en tiempo de paz, se tendrá que hacer en tiempo de guerra. Por eso hemos entrado en el tiempo último, en el diagrama de los 2520 últimos días de este planeta. Estos son 7 años. 2520 días, 7 años, y probablemente por misericordia se va a añadir un año más, 8 años. Dios sabrá. Vamos a leer el último versículo del capítulo 30 para comprender que lo que hablamos de verdad se refiere a los últimos días, aunque estamos en un libro escrito hace miles de años atrás, hasta, digamos, unos 2600 años atrás. Miren qué dice. El último versículo dice: en el fin de los días, en el fin de los años prácticamente, en el fin del mundo, quiere decir, entenderéis esto. En el fin de los días entenderéis esto. ¿Sí? Es exactamente como se termina Daniel capítulo 12, hablando del fin de la última generación. Todos los libros proféticos que hay en la Biblia, ¿sí? Hablan del fin del mundo. Todas las profecías hablan del fin del mundo y de la última generación, la generación de los 144,000. Así que pasamos al capítulo 31, que vamos a comentar un poco, para comprender cuál es el mensaje antitípico, el mensaje espiritual para el fin del mundo que el Señor ha dejado en el capítulo 31 de Jeremías. Dice, en aquel tiempo, y acaba de decir, ¿qué tiempo? El fin de los días. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todos los linajes de Israel. Eso significa las 12 tribus de Israel. Y esto no se refiere al país de Israel, de Palestina. Esto se refiere al pueblo adventista de los últimos, del séptimo día. Al pueblo adventista. ¿Sí? Y yo seré Dios. Yo seré por Dios a todos los linajes de Israel, y ellos me serán a mí por pueblo. Este versículo fue repetido en el Nuevo Testamento, donde dice, salid en medio de ellos, pueblo mío, y no tocad lo inmundo, yo os seré por Dios, y vosotros me seréis por hijos e hijas. Es el mismo versículo que demuestra la obra que el Señor hará de sacar al pueblo de sus inmundicias, ¿sí? Salid en medio de ellos, pueblo mío, y no tocad lo inmundo. El Señor tiene que hacer una obra de purificación de las inmundicias de Israel, ¿sí? Del pueblo adventista, de los adventistas, para poder
llevarlos a la victoria para poder luego sellarlos. Versículo 2. Así ha dicho Jehová, halló gracia en el lugar salvaje el pueblo, los que escaparon de la espada. Aquí, si acaso tienen la palabra desierto, esa palabra en original es lugar salvaje. Es wilderness, es la misma palabra que se usa para el lugar donde vivía el Juan el Bautista. Sí, él vivía en un lugar con árboles y con vegetación porque comía frutos de árboles y comía miel. Habían flores, habían árboles. Es un lugar de vegetación, no es un lugar de arena. Es un lugar salvaje en el sentido que no viven personas. Se refiere a las montañas. Juan el Bautista vivía en las montañas, tal como lo hacía el Señor Jesucristo. Entonces, halló gracia ¿dónde halló gracia el pueblo? No en las ciudades y no en los pueblos. Halló gracias en los lugares salvajes. El pueblo, los que escaparon de la espada. Aquí está comenzando directamente con el fin. Está comenzando diciendo quién se salvará y dónde vivirán finalmente los que se salvarán, los que se despertarán, los que se arrepentirán con lágrimas. Llegarán a vivir en las montañas. ¿Sí? Halló gracia. ¿Y por qué se escaparon de la espada? Esa espada la encontramos en Apocalipsis capítulo 6. Es el segundo sello que hemos demostrado en muchas predicaciones que este segundo sello comenzó con la guerra en Ucrania. Dice que el Señor, que le fue dada una gran espada para quitar la paz de toda la tierra. ¿Sí? Y esa espada fue apuntada claramente. Se pueden ver en todas las grabaciones de YouTube acerca de la guerra en Ucrania. Si no han visto, pueden poner en YouTube guerra Ucrania y van a ver que donde lo que han sido destruidas han sido las ciudades y los pueblos. La gran espada que asusta a toda la tierra, que quita la paz de toda la tierra, quita la paz de las ciudades y de los pueblos. ¿Sí? Porque se muestra el futuro del mundo, lo que llegará a ser este mundo. Ya los coreanos de Corea del Norte, que tiene potencia nuclear y que es un país, una dictadura tal como Rusia y China, es una dictadura cerrada, completa, es un país donde no se puede entrar, muy difícilmente se puede entrar, es un país que se ha armado muchísimo y es un país que ha amenazado todo el mundo. Es un país que ha dicho que si alguien se atreve a entrar en su país, ellos destruirán todo el mundo. Y ellos mandarán miles de misiles nucleares sobre todas las ciudades del mundo. Ese es el futuro de la humanidad. Así que vamos a leer un poco más adelante a ver quiénes se escaparán de la espada en este planeta. Versículo 3. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo, mucho tiempo atrás diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto te soporté con misericordia. Aún te edificaré, y serás edificada, oh Virgen de Israel,
todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en coro de danzantes. Aquí encontramos la larga paciencia de Dios para despertar a la Odisea. La larga paciencia de Dios para llegar a tener una generación victoriosa sobre el yo, sobre todos los pecados. Una generación victoriosa como Cristo Jesús. El Señor tuvo que soportar por mucho tiempo la apostasía, el andar en dos aguas, en dos pensamientos de este pueblo. Él lo ha soportado por mucho tiempo, este estado laodicense, este estado cálido, ni caliente ni frío. Y dice, tiene una promesa que Él ha dado, y debido a su promesa que ha dado, debido a sus palabras, el tiempo no se ha terminado con la destrucción de la Odisea. Él ha prometido que santificará a un remanente de la Odisea. Y por eso Él se ha aguantado tanto tiempo en ver esas abominaciones que se hacen en la Odisea. Entonces el plan del Señor es adornar a la Virgen de Israel. En primer lugar, hacer virgen a Israel, ¿sí? De ramera tiene que hacerla una virgen. Tiene que llevarla a la conversión y arrepentimiento verdadero, a llorar con amargura por sus pecados, a confesarlos y a obtener el perdón de sus pecados. Y en ese estado de virgen recibirá su bautismo y recibirá la lluvia temprana y comenzará a ser adornada, como dice aquí. Todavía serás adornada. Comenzará el Señor a adornarla con los frutos del carácter de Cristo Jesús, con los atributos del carácter de Cristo Jesús. Esa obra todavía está en el futuro próximo, dentro de poco tiempo. No piensen en muchos años, porque será, según nuestra predicción, esta obra tendrá que comenzar en otoño 2023. Esta obra de adornar, ¿sí? Hasta el otoño de 2023 tendremos que ver en nuestro medio un arrepentimiento, no con las congregaciones de la Odisea, sino entre los que han sido expulsados, entre los que o los que saben que hay apostasía, pero están también parte de ella, la tienen en sus vidas. Estos se tendrán que desear ser limpiados. El Señor pondrá en sus corazones un deseo de confesar todos sus errores, sus pecados, sus transgresiones, sus inmundicias, y pedir con lágrimas por Cristo Jesús, para tener a Cristo, para conseguir a Cristo en sus vidas. Ellos se darán cuenta que no tienen a Cristo. Y esto se hará por la predicación del tercer Elías y por los temas que éste presentará de la palabra de Dios, donde se mostrará la necesidad de la Odisea, las tres necesidades de la Odisea para poder ser convertida. Versículo 6. Antes de pasar al 6, queremos decir que las danzas que se menciona aquí representan la victoria. Si aparecen en los últimos salmos, no sé si exactamente en el último salmo, vamos a verlo. En el último salmo, el salmo de los
de la victoria completa, vamos a llegar al Salmo 140. Ahora, Salmo 150. Dice aquí, el Salmo 150 es el Salmo de la victoria de los 144,000. Y dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en el firmamento de su poder, alabadle por sus poderosos hechos. Esos poderosos hechos son la victoria que ha dado del pecado, de la condenación prácticamente a estos, a Jacob y a Efraín. Alabadle por sus poderosos hechos, alabadle conforme a sus muchedumbres de su grandeza, alabadle con son de trompeta. ¿Por qué son de trompeta? Porque en las trompetas ya estos están sellados. Los 144,000 en el tiempo de las trompetas visitarán las ciudades, ¿sí? Y se harán muchos milagros a través de sus manos, y muchos serán conducidos a la justicia de Cristo. ¿Sí? Alabadle con pandero y danza. Miren, alabadle con pandero y danza. ¿Sí? Esta es la danza, representa la victoria. La victoria. Y aquí habla exactamente de panderos y danzas en el versículo 3 de Jeremías 31. Versículo 6. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Noten que llegará un momento cuando estos protestantes adventistas que han sido expulsados de la Odisea se darán cuenta que ellos no están todavía en el rebaño correcto, no han sido juntados con el pueblo Filadelfia, y entonces ellos darán voces y se arrepentirán, llorarán por sus pecados y dirán, levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios, e irán con lágrimas, amados hermanos, irán con lágrimas. Miren que dice el versículo 7, porque así ha dicho Jehová el Señor, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de gente. Haced oír, alabad y decir, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Noten que este pueblo, este remanente no está salvo, está en sus pecados. Pero es un momento de arrepentimiento como nunca se ha visto en la historia de este mundo. El Señor les mandará un espíritu de arrepentimiento a estos. Pero claramente a aquellos que se dejarán. El Señor no forzará a nadie a arrepentirse, pero todos tendrán la oportunidad. Todos escucharán esos temas poderosos que el Señor enviará a través de la torre del rebaño, probablemente a través de Instituto Madison, y el que escuchará esos temas se sentirá impelido en su corazón, en sus mentes, a arrepentirse con lágrimas, porque la verdad será expuesta claramente y el camino de la salvación será mostrado claramente. Amén. Entonces, estos, los guardas, entre comillas, porque esos deberían haber sido guardas. Efraín vivía en una montaña, que supuestamente las montañas son para ver lejos, son para ser guardas para el resto de Israel. Y habrán entre ellos, habrá una parte de estos adventistas,
protestantes, digamos así, a estos adventistas que han sido expulsados de las sinagogas, de la iglesia madre, habrá unos de Efraín, unos guardas, entre comillas, que tienen rebaños, ¿sí? Tienen influencia, tienen grandes seguidores, ¿sí? Tienen seguidores, son probablemente ministerios, obreros de sostén propio, no sabemos. Son personas con influencia, son personas que tienen sus seguidores, y así como hemos mostrado en el último tema grabado, estos dirán a sus seguidores: levantaos y subamos ahí a donde está, de donde sale la verdad, de donde se publica la verdad. Vamos a Instituto Madison. Vamos a escuchar la verdad sin mancha de apostasía, ¿sí? Estos dirán, ellos habrán. Hay una promesa aquí donde dice que habrán algunos que harán eso. Probablemente no todos, pero algunos harán esta obra. Porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de gentes. Haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Noten las palabras con las cuales ellos deben acudir al pueblo de Filadelfia, ¿sí? Acudir a Madison. Ellos tienen que orar constantemente, se deben arrepentir, deben llegar conscientes de todas sus inmundicias, y de que se opusieron probablemente al verdadero mensaje, y que su obra no es perfecta. Y entonces verán la necesidad de recibir o de caminar en el verdadero camino. Oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel, dirán ellos. Versículo 8. He aquí, yo los vuelvo de la tierra del norte, y los juntaré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer preñada y la parida juntamente, en gran compañía tornarán acá. Irán con lloro, versículo 9, exactamente lo que dijimos. Este pueblo, así como dice en otra parte, que estos que despiertan de la Odisea, llegarán finalmente cada uno en su montaña como Lot, llorando cada uno por sus pecados, dice. Noten, ellos deben llegar a la montaña arrepentidos. Ellos deben llegar convertidos, convertidos. Ellos, de ahí de donde están, pueden acudir a las publicaciones. Qué hermosos son sobre las montañas los pies del que publica las buenas nuevas. ¿Sí? Los pies del que publica la paz. Ese es la torre del rebaño. Este es el ministerio de Instituto Madison. ¿Sí? Este es el ministerio que publica la verdad entre todos los ministerios que hay. Los demás son cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo ha dicho. Se levantarán muchos falsos cristos y engañarán a muchos. Tened cuidado. Ha sido una advertencia, y las primeras palabras del Señor en Mateo 24 han sido esas. Tened cuidado, porque se levantarán muchos falsos cristos, es decir, muchos falsos ungidos. No se refiere a los cristos de nombre, a las personas que se creen Jesucristo en la tierra. Eso no engañará a ningún adventista. Se levantarán muchos. La palabra es ungido.
muchos ungidos. Cristo significa ungido, para los que no sabían. Entonces, se levantarán muchos ungidos que se creen ungidos con el espíritu del tercer Elías y llenarán el internet de predicaciones y de ministerios y tratarán cada uno a mostrar el camino, a decir, este es el camino que yo muestro. Otro dirá, no, este es el camino, el que yo muestro. Y cada uno dirá eso. Esa será una obra maestra de Satanás para engañar. Es como cuando se derraman aguas para inundar. ¿Sí? Para inundar. De la misma manera hará Satanás una obra de confusión. Serán tiempos de grandes confusiones. Por eso el Señor ha acortado 2 años del tiempo de la hora 11ª, del tiempo de la hora 10ª, levantando a Instituto Madison 2 años más temprano, en 2013. ¿Sí? Normalmente tenía que ser en 2015. Pero por misericordia, porque el pueblo estaba confuso, no sabía lo que estaba pasando, no sabía a quién seguir, no sabía cuál era ya la verdad presente. Por eso el Señor levantó a Instituto Madison para aclarar todas las cosas. Y a través de Instituto Madison serán dadas las explicaciones de Daniel y Apocalipsis y los últimos eventos de este mundo. Así que el versículo 9 del 31 dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas. El agua representa la verdad. ¿Sí? Recordemos que del trono de Dios sale el río de la vida, que es el río de la verdad. El río de donde beben todos. ¿Sí? Es lo que en símbolos, en simbolismo, sería la predicación de los que predican las buenas nuevas desde la montaña. Es como un río, porque los ríos nacen en las montañas. Los ríos que llegan finalmente a los lagos y mares nacen en los lugares más altos de la tierra. Para poder de continuo tener movimiento, tienen que venir desde arriba para abajo. Estos ríos, estas aguas que nacen desde las montañas representan la verdad que es publicada por aquellos atalayas o profetas de Dios verdaderos que están despiertos. Y dice, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán. Noten que la obra que el Señor hace es para encaminar en el camino correcto, porque han sido mostrados 1,000 y 10,000 caminos por los muchos predicadores y ministerios que se han atrevido a predicar sin ser enviados por el Señor Jesucristo. Y han mostrado miles de caminos. Unos dicen, si no creéis la profecía de 2520 años, y como nosotros la mostramos, estáis perdidos. Otros dicen otra cosa. ¿Sí? Todos muestran un camino y todos meten miedo, diciendo que si no hacen eso, se perderán. Imagínense la confusión terrible que hay en el pueblo. Entonces el Señor necesita de una fuente de luz, una fuente que Él ha escogido. Esa fuente no se ha escogido ella. Esa fuente ha sido escogida por Dios. Y para todos aquellos que quieren saber un poco de la historia de Madison actual, de cómo ha nacido, de todas las señales
milagrosas que el Señor ha dado, de cómo ha dirigido, de cómo ha escogido el lugar, de cómo ha hecho nacer esta torre del rebaño, este puesto de avanzada, acá donde hay una torre en el pico de la montaña, hay una torre porque es la marca, una de las marcas, una de las señales que el Señor ha dado al pueblo para identificar entre tantos ministerios cuál es el verdadero. Es aquel que está sentado en una montaña que tiene una torre en el pico, porque este ministerio que Dios ungirá con el espíritu del tercer Elías tendrá que ser atalaya, tendrá que ser una atalaya, tendrá que ser la torre del rebaño, dice Jeremías 6:27. En Jeremías 6:27 pueden ver ustedes que ha sido profetizado el nacimiento de Madison. El nacimiento tanto de Madison del pasado, de 1904, que Ellen White hizo, y que era la única iglesia, el único ministerio que mostraba el verdadero camino, que tenía la verdad presente. Era la iglesia viva, el Madison de antaño. De igual manera, el Señor hizo nacer de nuevo Madison en 2013, exactamente en otoño, y le dio la fecha del 22 de octubre. La fecha de 1844 le dio en el contrato del terreno Madison a este Madison actual, para poder identificar el pueblo, todas estas señales, y para ver que todo ha sido dirigido divinamente. Todo ha sido dirigido por Dios. Todo ha sido dirigido por Dios. Esta torre del rebaño ha comenzado en 22 de octubre de 2013. Y dice que finalmente, aunque por muchos años Madison ha predicado, tal como la voz que se escuchaba del desierto, digamos la voz de Juan el Bautista, es una voz que se escucha en lugares, no en las ciudades, no en las congregaciones de la Odisea. Esa voz se escuchaba desde los lugares salvajes, se escuchaba en las montañas. Juan el Bautista comenzó a predicar en las montañas. No se sabe a quién ha predicado la primera vez, si simplemente o había una sola persona que pasaba por ahí o comenzó a predicar solo, pero él comenzó a predicar allá en la montaña. De la misma manera hizo Instituto Madison. Vamos a pasar al versículo 10. Oíd palabra de Jehová, oh gentes, y hacedlo saber en las islas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo juntará y guardará como pastor a su ganado. ¿Sí? El pueblo fue esparcido por Dios. ¿Por qué fue esparcido por Dios? Porque una de las maldiciones de aceptar apostasía en la vida, y esto es a nivel personal también, y a nivel de iglesia, y a nivel de país. El país que entra en apostasía, tal como lo hará los Estados Unidos, cuando recibirán o impondrán la marca de la bestia, será declarado ante el cielo, apostasía nacional, y será seguida por la ruina nacional. Amén. Dice Ellen White. Amén.
Entonces, eso pasa a nivel de naciones, a nivel de iglesia y a nivel de personas. Cuando una entidad entra en apostasía, esta es abandonada por Dios, es dejada a su propia voluntad, y el enemigo la lleva, la esparce en toda parte, lo trata de destruir. ¿Sí? A la Odisea, por ejemplo, el enemigo lo que le hizo es plantarla, arraigarla en las ciudades, pensando y predicando, aún predicando esas mentiras desde los púlpitos, que ellos han sido puestos en las ciudades, para despertar a las ciudades, para santificar a las ciudades, que ellos están ahí con un propósito sagrado. He escuchado muchas veces eso de los pastores de la Odisea. Esa es una mentira evidente, una mentira muy grande por parte del enemigo, porque no se puede vivir en medio de la apostasía y santificar. Ellen White ha dicho, en eventos de los últimos días está registrado, no serán, dice los ángeles, es una visión que ha tenido, no serán advertidas las ciudades. Y contesta el ángel también, sí lo serán, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino a través de visitas, tal como Enoch visitó a las ciudades. También hay otra cita muy importante que dice Ellen White que en la ciudad es imposible cumplir los 10 mandamientos de Dios. Sí. Entonces, esa es una de las mentiras que mantienen esclavos. Sí, ellos están mantenidos claramente porque se apartaron de Dios y Dios los dejó en las manos de Satanás, y Satanás los puso en las trampas mortales que Satanás hizo en este mundo, que son las ciudades. Las ciudades no son otra cosa que sepulcros. Las ciudades son sepulcros. No sé si han visto un sepulcro de este moderno, que no se hace debajo de la tierra, sino se hace encima de la tierra, construyendo en altura. Estas son las ciudades. Cárceles. Esto donde se meten los cadáveres, ya no se meten en tierra modernamente, se meten en edificios de hormigón que se construyen estos son los edificios, esas son las ciudades. Las ciudades de este mundo serán destruidas, dijo Elena de White. Ha tenido hasta visiones viendo las bolas de fuego cayendo sobre las ciudades. Y Satanás, sabiendo eso, él colocó al pueblo adventista, y lo ha mentido bien, para incluso sentirse ellos como enviados por Dios en estas trampas mortales. Ese es el Efraín, ¿sí? El que esparció a Israel, versículo 10, lo juntará y guardará como pastor a su ganado. Pero ¿cómo hizo el Señor eso? A través de las expulsiones, ¿sí? de echarlos fuera de sus sinagogas, de sus congregaciones, a estos que levantaban alguna voz de protesta. Y aquí podemos ver, amados hermanos, que todos aquellos que hacen la obra de Meroz, que no se levantan, que no hacen nada, que aunque en sus corazones pueden ver que no tienen, que hay apostasía, o que este protestante que ven ahí en la iglesia que protesta tiene razón, ellos no hacen nada, ellos se quedan sentados. Y entonces estos se perderán igual, porque no han hecho nada. Y porque Ellen White
tiene una cita donde dijo que la peor enemistad contra Dios es aquella de no hacer nada en tiempo de apostasía, en tiempo de crisis. Estos que se han quedado sentados no serán salvos, amados hermanos. Serán salvos los que han protestado algo, los que han movido algo, y entonces el Señor ha hecho que fueran expulsados. Y entonces, a través de esta expulsión, que para ellos fue un desastre, se sintieron tan mal, el Señor en realidad los salvaba de las trampas mortales donde estaban. ¿Cómo? Entonces, el versículo 11, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán y harán alabanzas en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino y al aceite. ¿Sí? Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Noten el bien tan grande que recibirán estos que comprenderán que la iglesia verdadera no es la Odisea, sino es Filadelfia, no es la iglesia de las ciudades, sino es la iglesia de las montañas. Es la iglesia que comienza en Madison. Es la iglesia que es fundada en las verdades predicados en Madison. Esta es la iglesia verdadera, esta es la iglesia Filadelfia, es la iglesia de los que se aman, es la iglesia de los que entran en el pacto con sacrificio, de los que comienzan a hacer lo que hacían en Hechos capítulo 2, de vender todo y poniendo todo en común. Solamente de esta manera ellos se pueden juntar a las congregaciones verdaderas de Filadelfia, poniendo todo en común, sacrificando todo, trayendo presentes delante de Jehová. Todo lo que han logrado salvar de Egipto, ellos lo usarán y lo ofrecerán con gozo, con deseo, con alegría de corazón, para que sirva a toda la familia de la iglesia Filadelfia. No lo tendrán egoístamente solo para ellos. Los que mantendrán el egoísmo en su mente, estos no llegarán en las montañas. ¿Sí? Estos, si llegarán, bajarán de las montañas, tal como hemos visto acá en Instituto Madison en 2021. Han venido personas diciendo que se quieren santificar, no se han santificado nada en más de un año que han estado, y entonces sin mover un dedo el Señor los ha bajado a todos de la montaña. Esta es la manera como el Señor está seleccionando. El Señor no permitirá a ningún egoísta entrar en la congregación de los santos. Y dice que vendrán y harán alabanzas en lo alto de Sión, en la montaña de Sión. Estos que vendrán a tomar parte con Filadelfia, esos no vendrán con críticas. Esos no vendrán a enseñar ellos a Sión, a los atalayas de Sión, al tercer Elías. Ellos vendrán a alabar a Dios. A alabar a Dios porque ha levantado un cuerno de salvación, como está dicho en el Nuevo Testamento. Están viniendo con alabanzas, con cántico de alabanzas, porque han descubierto el verdadero camino, tal como venían a Cristo Jesús, tal como venían a Juan el Bautista, la gente. Venían dispuestos a arrepentirse, venían con alabanzas, confesaban los pecados, se metían en el agua, salían nuevas personas, y Juan les decía a cada uno lo que debía cambiar en su vida. Ese es Madison. Esa es la escuela de los 144,000, la escuela de la santificación. Ellos vendrán para ser transformados.
Y dice aquí en adelante, otra vez habla en 13 de la danza. Entonces la virgen, cuando habla de virgen, significa que estos ya han pasado de la etapa del arrepentimiento y conversión y han tenido su rebautismo. Ha recibido el Espíritu Santo en la medida de la lluvia temprana y han comenzado su santificación. Ellos han llegado vírgenes, pero no perfectos. Noten, virgen no significa perfecto todavía. Entonces la virgen se holgará en la danza y los mozos y los viejos juntamente, y su lloro tornaré en gozo. Ellos vendrán con lloro por sus pecados allá en las montañas, pero allá, recibiendo el perdón y el rebautismo, ¿sí? Verdadero, tal como Juan, el segundo Elías, rebautizó o bautizó, y luego los discípulos del Señor Jesucristo rebautizaron, ¿sí? A los judíos. Los judíos supuestamente eran bautizados. Supuestamente toda la iglesia judía tenía que tener el Espíritu Santo, si era la iglesia verdadera. Ellos tenían que ser bautizados con el Espíritu Santo, todos, pero estos han visto que estaban desnudos, no tenían el Espíritu, por eso acudían a Juan el Bautista para recibir el verdadero bautismo, el bautismo hecho por mano de aquel que tenía el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Elías. De la misma manera, ese pueblo que despierta de la Odisea tendrá que venir a Madison, tendrá que venir a Filadelfia a ser bautizados, rebautizados con el bautismo verdadero, pero solamente aquellos que llegarán arrepentidos y adoloridos serán bautizados. Y dice que Él transformará este lloro en alabanzas y en danzas. En danzas. El lloro se transforma en danzas. Los que no vienen con lloros no podrán ser transformados en danzas. La danza hemos dicho que representa la victoria. Solo los que llegan con lloro, dice aquí, serán transformados en danzas y alegría. Sí, solo los que vienen adoloridos se les dará la santificación. Entonces, esta obra debe pasar. Proféticamente el Señor ha mostrado la manera como se hará eso en los últimos días, cuando la iglesia será mundial. Y dice que qué hermosos son los pies de los que publican. La palabra en original es publicar. Publican las buenas nuevas que representan el camino de la salvación. Publican el camino de la salvación desde la montaña. Entonces, eso quiere decir que en el tiempo final, la predicación, la guía del pueblo se hará a través de publicaciones, tal como comenzó en tiempo de Elena de White. Si se recuerdan, el Señor le mandó a Elena de White a que su esposo hiciera un periódico para ellos publicar ahí y mandarlo en todo el mundo, en todo el estado, en todo el mundo, en todo el país. A todos los adventistas no tenían que venir todos allá en Maine o en donde estaban Ellen White. Es claro que el pueblo se quedaba ahí donde estaba, no en las ciudades, se quedaba en sus países y tenían que buscar sus lugares de refugio
tenían que y ser guiados a través de las publicaciones de Madison. ¿Sí? De esa manera, hoy en día, el pueblo será publicado, el pueblo será guiado por las publicaciones, por los consejos, por el mucho hablar, el hablar a menudo, como dice en Malaquías, capítulo 3. Dice que en los últimos días ellos hablarán a menudo unos con los otros. De esa manera, ellos serán guiados paso a paso de lo que tendrán que hacer, de cómo tendrán que buscar, de dónde tendrán que vivir, de cómo tendrá que ser su vida diaria, su búsqueda de la santidad de Cristo Jesús. Y todo se hará a través de las publicaciones de Instituto Madison. ¿Sí? El bautismo se hará probablemente a través de Instituto Madison, pero no acá físicamente, sino a distancia. Serán puestos ancianos, tal como, por ejemplo, Pablo ponía ancianos en las iglesias. Timoteo fue enviado a poner ancianos en las iglesias. De igual manera, el Señor establecerá ancianos en cada grupo a través de Instituto Madison, y estos serán bautizados y luego estos bautizarán al resto del pueblo después de pasarlos por el examen estricto y de ver si ellos han venido allá con lloro y con dolor por sus pecados. Y dice aquí, y el alma del sacerdote embriagaré de grosura. Aquí es una palabra positiva, el embriagar no es negativa, es decir, será tan grande la prosperidad, el bien que el Señor les hará, que ellos recibirán finalmente el Espíritu Santo. La grosura aquí representa la grasa, representa el aceite, el Espíritu Santo. Y el decir de embriagar, serán embriagados del Espíritu, nos hace recordar de Hechos capítulo 2, donde a Pedro le dijeron, a todos le dijeron que eran borrachos. Después de haber recibido el Espíritu Santo, la lluvia temprana, los demás los veían como a unos borrachos. Estaban tan llenos de vida y hacían milagros y hablaban en muchos idiomas. Aquí se está presentando en ese versículo 14 el derramamiento de la lluvia temprana para ellos. Ellos recibirán la lluvia temprana. Y aquí otra vez, desde el 15 en adelante, se presenta la promesa del Señor. Dice, reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque salario hay para tu obra, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza también hay para tu fin, dice Jehová, y los hijos volverán a su término. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Eso es lo que quiere ver el Señor. El Señor quiere ver a Efraín, no que hace templos, no que se ensalza en sus pecados, sino que se lamenta. Efraín que se lamenta. Me azotaste, dice Efraín, y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido. Miren aquí la clave. Efraín, es decir, la Odisea, tiene que llegar a desear la conversión. Tienen que ver su condición, que no es rica. ¿Sí? No es rica, es pobre, está desnuda y está ciega. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios.
porque después que me convertí, tuve arrepentimiento. Y después que me conocí, noten aquí el orden, el camino verdadero. Primeramente, dice, después que me convertí, tuve arrepentimiento. Primeramente es la conversión. Y para conocer ustedes qué significa la conversión, tienen que leer un librito muy pequeño de Ellen White que se llama El Camino a Cristo. Ahí habla específicamente de todos estos pasos de la salvación, del arrepentimiento. Habla de la conversión, habla del arrepentimiento. Y después que me conocí, herí el muslo. Aquí estamos en la historia de Jacob en aquella noche, de su angustia, cuando el ángel del Señor le hirió el muslo. Y esto significó que el yo fue roto, el yo fue destrozado, el yo quedó aplastado sobre la roca que es Cristo Jesús. El que caerá sobre la roca será salvo. El que no caerá sobre la roca, caerá la roca sobre él y será aplastado para siempre. Entonces, herir el muslo, avergüénceme y confundíme, porque llevé la afrenta de mis mocedades. Aquí encontramos a un Efraín arrepentido. Únicamente estos son los que llegarán a ser parte del pueblo de Filadelfia o del pueblo de los 144,000. ¿Sí? Y sigue un versículo, uno de los más hermosos versículos de la Biblia, versículo 20, que el Señor lo dio a este servidor cuando nació su primer hijo, Samuel. No cuando nació, antes de nacer, cuando fue concebido y cuando hemos visto que tenía una malformación. Y dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño delicioso? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Apiadado tendré de él misericordia, dice Jehová. Esta es una promesa que el Señor ha dado a través de mi hijo Samuel, ha dado a la iglesia, porque mi familia siempre ha sido señal, ha sido usada como señales proféticos para este pueblo rebelde, para la Odisea. La primera esposa representa a los que vuelven a las ciudades, tal como ella volvió, traicionan y vuelven a las ciudades. Son los que no sufren, no aceptan el verdadero arrepentimiento. Son una parte de la Odisea, la mayor parte de la Odisea, los que se perderán. Mientras que mis hijos, Samuel y Esther, representan a el remanente de la Odisea que se salva. ¿Sí? Al remanente que se salva, aunque mal formado, hasta la malformación de mi hijo, que la tuvo en la cara, no en otra parte, no fue un dedo, no fue un lugar donde no se ve, fue la cara misma mal formada totalmente. Representa la apostasía, es decir, la apostasía de Efraín, representa la inmundicia de Efraín, representa que Efraín ha vivido por un tiempo estos de la Odisea que finalmente fueron echados y expulsados porque protestaron por algunas cositas
estos tenían mucha contaminación en sus vidas, ¿sí? Eran mal formados, tenían un carácter mal formado, pero dicen, no es Efraín hijo precioso para mí, ¿sí? Y el Señor hablará, tendrá misericordia de Efraín, de un Efraín que se arrepiente, porque cuando tuvimos a Efraín, a Samuel que quisimos ponerle el nombre Efraín, porque hacíamos muchas vigilias y en aquel tiempo hicimos una vigilia especialmente para ese niño que nacía con una malformación terrible. Si van a poner labio leporino doble, en YouTube van a ver qué significa esta malformación y van a ver que esto es profético. Eso es la hermosura, entre comillas, de Efraín ante Dios. Así ha visto Dios a Efraín mientras estaba en su apostasía, a estos adventistas de nombres, pero sin el Espíritu del Señor. Pero por la gracia del Señor, ese monstruo, ese Efraín mal formado, puede llegar a ser sanado, como hemos leído acá en Jeremías 30 con 17, mas yo haré venir sanidad para ti, y te sanaré de tus heridas, dice Jehová. Eso pasó con mi hijo Samuel, que nació con un labio leporino doble, nació terrible, pero él nacía para ser señal para aquellos que de pecadores laodicenses podían llegar santos y sanados, porque en aquel tiempo el Señor ha dado varios sueños a varias personas acerca de Samuel, aún antes de concebirlo. Ha dado sueños a personas conectadas con nosotros, donde han visto que nuestro hijo que íbamos a tener, iba a tener una cara de monstruo. No habíamos comprendido en aquel tiempo que se trataba de malformación. Pensaba que era un sueño cualquiera, pero se ha repetido esos sueños. Y luego de quedar embarazada, todavía esperábamos, ni siquiera nos recordábamos esos sueños, pero a poco tiempo, a los 2 meses, 3 meses, se vio que tenía malformación. Recuerdo como fuera ayer ese día, cuando estábamos ahí escaneando y esa mujer miraba y luego volteaba en todos los lados, no quería dejar de mirar, como que algo pasaba, y entonces me recordé de los sueños. Y entonces cuando ella llamó a otra, más sabia que ella, y miraron y dijo, vuestro hijo tiene labio leporino doble, es grave. Si queréis abortar, podéis abortar. Eso fue, por esta experiencia pasó este servidor, y nosotros claramente hemos rechazado el aborto. Y desde el momento que rechazamos el aborto, el Señor ha comenzado a dar sueños a varias personas, incluso antes de nacer el niño. Personas que ni siquiera sabían, una no sabía que la esposa estaba embarazada, ni siquiera sabía. Y ha venido a la esposa y le ha dicho, he tenido un sueño con tu hijo. Y le ha contado el sueño, que ha soñado a un bebé muy hermoso, hermosísimo, pero con una cicatriz en el labio. Era perfecta la cara, pero se veía una pequeña cicatriz. Como que él había sido sanado.
De esa manera ha quedado Samuel, nuestro hijo, literalmente, después de años de lucha y de sufrimiento, su cara ha quedado como si no se notara casi la cara de monstruo, como fue como cuando nació. Esa es la obra que el Señor hará con este pueblo de adventistas, que a lo mejor pueden estar ellos expulsados de la Odisea, pueden estar afuera, pero si no se arrepientan verdaderamente y no llegan conscientes de sus pecados y su necesidad, y no llegan conscientes que la torre del rebaño no es la Odisea, no es la conferencia general, sino que es Madison de antaño y Madison del presente, es la torre del rebaño. Solamente de esa manera ellos podrán ser sanados de su fealdad, de su carácter feo, digamos, ser operados y ser transformados en hermosos y recibir ese gozo de la salvación que tendrá finalmente Efraín. No es Efraín hijo precioso para mí, no es niño delicioso, pues desde que hablé de él, aquí no es desde que hablé de él, es desde que hablé contra él. Pues desde que hablé contra él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Apiadado tendré de él misericordia, dice Jehová. Esa es la obra, amados hermanos, que el Señor hará con todos aquellos que no han llegado todavía a ser parte del pueblo Filadelfia, no han llegado a vencer su yo fuerte, ¿sí? Su mente dispuesta a pensar mal, a suponer mal, o a enaltecerse, o el egoísmo de sus vidas. Todos estos ídolos de la Odisea, o la comodidad, buscar la comodidad, o cualquier otro pecado de la Odisea. Pero el Señor aquí en este capítulo muestra el camino de cómo se puede salir de este Efraín, de este estado de Efraín, de este estado de apostasía y de carácter malvado, y tener el carácter o por lo menos tener el perdón al principio completo, el arrepentimiento, la conversión, el bautismo y el Espíritu Santo en la lluvia tardía, en la medida de la lluvia temprana, en la medida de la lluvia temprana. Esta es la mayor necesidad de la iglesia, amados hermanos. No busquen ustedes a comprender Daniel y Apocalipsis. No busquen allá en internet a escuchar a tal y a tal y a tal acerca de Reforma Pro Salud, o acerca de la obra médico misionera, o de cómo, o de otras cosas, de comprender no sé qué profecía, de saber quién son los 144,000, o quién es el cuerno pequeño, o cuáles serán los eventos de las trompetas y de las plagas. No esta es la obra del presente. La obra del presente, la verdad presente hoy, es que el Señor quiere dar el dolor por los pecados y abrir los ojos a los ciegos, exactamente lo que dice en Isaías 61, hemos leído en el último tema también que hemos predicado, donde dice que el Espíritu del Señor está sobre mí para dar la libertad a los presos y la vista a los ciegos. Mira,
El Espíritu del Señor es sobre mí porque me ungió Jehová. Noten, la torre del rebaño, el Madison, tanto el Madison del tiempo de Elena de White como el Madison de este tiempo ha sido ungido por el Señor y hame enviado a predicar buenas nuevas. Aquí habla claramente de los que predican las buenas nuevas desde la montaña, ¿sí? Que predican la paz. Es el pueblo, es la tribu de Judá, como hemos visto, es el león de la tribu de Judá, es aquellos que guían, es el príncipe de todas las 12 tribus de laodicenses, es la tribu que no ha doblado las rodillas y que ha andado, ha caminado paso a paso con Jesús hasta llegar en la montaña de la señal, donde ha puesto la señal de la torre para publicar la verdad salvífica para los que son mentidos y mantenidos en un estado mortal en la Odisea. El Señor tenía que haber hecho eso. De otra manera, el Señor no podrá nunca despertar a estos con miles y decenas de miles de predicadores en Internet, que cada uno predica otra cosa. ¿Cómo podrá el Señor despertar y unificar a un pueblo? El Señor tendrá un solo Juan el Bautista, tendrá un solo Elías, una sola tribu o una sola persona, no sabemos, un solo ministerio, Madison, a través del cual él predicará las buenas nuevas. Capítulo Isaías 61, desde el versículo 1. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los mansos, a vendar a los quebrantados de corazón. Aquí encontramos a este Efraín arrepentido. A publicar libertad. Bueno, los quebrantados de corazón, de hecho aquí, no son los arrepentidos, porque las buenas nuevas producen arrepentimiento. Los quebrantados de corazón son los que han sido expulsados injustamente y han quedado con unas heridas muy grandes. He conocido tales personas que tanto ha sido el choque, el impacto de la expulsión, del rechazo, de la traición de la iglesia a ellos, de la iglesia madre a ellos, que ellos han quedado quebrantados de corazón, heridos. Entonces, este ministerio Madison tiene propósito de vendar, de sanar estas heridas, de explicar el por qué ha pasado todo eso. Y ellos comprenderán, entonces quedarán sanos, estas heridas se cerrarán. Dice, a predicar buenas nuevas a los mansos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Sí? Y en otra parte dice, a dar la vista a los ciegos. Esta es la obra, esta es la verdad presente hoy, amados hermanos. No busquen otra cosa, sino esta únicamente. Busquen a Cristo Jesús como nunca lo han buscado antes. Busquen ustedes que todavía a lo mejor dependen de la Odisea o piensan que se va a arrepentir y que todavía siguen en dos aguas, ven que hay apostasía, pero todavía están ahí pendientes de los sermones y de lo que viene de la Odisea. No, la verdad no vendrá por ningún predicador de la Odisea, amados hermanos. La verdad vendrá a través de Madison. Así como la verdad vino a través del predicador de los lugares salvajes o del desierto de aquel tiempo, a través de Juan el Bautista y a través del Señor Jesucristo. Y dice aquí el versículo 17, esperanza también hay para tu fin, dice Jehová, y los hijos volverán a su término. Vamos al versículo 22.
¿Hasta cuándo? Bueno, aquí muestra, vamos a leer el versículo 21 y comprender que la obra de identificar a la fuente verdadera de la verdad entre tantas fuentes falsas, porque el Señor Jesucristo, otra vez repetimos, ha advertido desde el mismo principio que se levantarán muchos falsos predicadores que dirán que son ungidos para hacer atalayas con el Espíritu Santo, y ellos advierten, ellos muestran el camino, y se levantarán muchos falsos predicadores que no han sido enviados por Dios, y engañarán a muchos. Aquellos que no quieren ser engañados, amados hermanos, dejen de escuchar sermones en internet. Dejen de escuchar predicadores. Póngase a escuchar lo que sale de Madison. Póngase a escuchar la historia de Madison, las señales que han sido dadas en Madison. Porque aquí dice en el versículo 21, establécete señales. Es decir, recuerden ustedes que cuando el Señor Jesucristo ha aparecido, ¿sí? Y era una persona como cualquier otra, no resplandecía ningún brillo de él o de su cara. Él era una persona como cualquier otra y les costaba a las otras personas, más que él era hijo de carpintero, les costaba creer que él podía ser algo. Él podía ser un profeta, por ejemplo, ¿sí? Hasta un profeta les costaba creer. Y con Juan el Bautista seguramente las cosas fueron para unos de la misma manera, y para otros han tenido las señales, se han recordado las señales que han sido dados con su nacimiento, ¿sí? Que había nacido de una mujer estéril y todo eso, y entonces habían sido dadas unas señales, pero muchos las habían olvidado durante los 30 años que duró hasta que él comenzó. Entonces, el pueblo que venía a Juan necesitaba de algunas pruebas, de algunas evidencias, más que él no tenía ninguna visión, no hacía ningún milagro. Él solo predicaba. Entonces, seguramente los que llegaron a ser sus discípulos, y recuerden que de sus discípulos, una parte de sus discípulos llegaron a ser discípulos del Señor Jesucristo. ¿Sí? Él los envió, eran personas escogidas por el Espíritu Santo. Eran personas que no seguían hacia cualquiera y que buscaban señales, buscaban a ver cuáles son las señales para reconocer que este es enviado del cielo. Estos, como dice aquí, establécete señales, puente, majadones altos, nota atentamente la calzada, ¿sí? El camino por donde viniste. Vuélvete, Virgen de Israel, vuélvete a estas tus ciudades. Establécete señales. Deben ellos preguntar al Señor, deben preguntar antes de escuchar algún sermón en internet, amados hermanos. Pregunten al Señor si Él ha mandado a esos a predicar. No pueden así comer cualquier comida se vende en el mercado sin averiguar a ver si está contaminado o no. Averigüen ustedes antes de seguir un ministerio, antes de hacerse seguidores de alguna persona y esclavos de esa persona. Pregunten primero al Señor y consigan las señales evidentes, 2 o 3 testigos claros del Señor, que esa persona es ungida con el Espíritu Santo. Esos hacían, los discípulos esto hicieron, y la manera como ellos averiguaron a ver
si el Señor era mandado por el cielo o no, fue mirando las señales, mirando en primer lugar su vida, su manera de vivir, que era totalmente diferente de la de los fariseos. Él no tenía ni casa ni dinero, él vivía solo para ayudar, él sanaba y él predicaba algo que nunca habían escuchado en la Odisea de aquel tiempo, y él hacía milagros. ¿Sí? Han visto bastantes evidencias, y con Juan el Bautista, aunque no han visto milagros o visiones o nada, han visto también que él tenía una vida totalmente diferente de la de los saduceos y fariseos y doctores de la ley y sacerdotes. Él era totalmente consagrado para servir al pueblo, para ayudar al pueblo. Él era un predicador del pueblo, no era un predicador de los templos lujosos, un predicador de los ricos. Él era predicador a los pobres. Entonces, establécete señales, ¿vale? No escucha a cualquiera sin ver si tiene las señales que el Señor ha levantado a ese ministerio y lo ha ungido. Y si van a escuchar los temas, los dos testimonios que he puesto hace años atrás, por ejemplo, testimonio personal de este servidor, y luego hemos grabado más acerca de Madison, luego los testimonios de la boda, los 6 o 7 testimonios de la boda, de cómo el Señor ha dirigido, de todas las señales que Él ha hecho. Van a ver tanto las señales de cómo ha aparecido este ministerio, Instituto Madison, si ha sido por brazo humano y por voluntad humana, o ha sido por voluntad de Dios. ¿Sí? Y van a ver cuántos milagros ha hecho Dios para que existiera Madison. Van a ver que ningún otro ministerio no puede mostrar estas señales. Y también en la boda, en la segunda boda, en la boda del año pasado, si van a escuchar, van a ver la multitud de señales que el Señor ha dado para comprender que esa boda no es creación humana. Esa boda la hizo Él para hacer señal profético por el comienzo de un tiempo apocalíptico. Un tiempo acerca del cual ninguna otra persona, ningún otro predicador, ningún otro pastor, ningún otro ministerio del Internet se ha dado cuenta, porque eso únicamente el Señor lo revelará a la Torre del Rebaño, al Instituto Madison. Amén. Esto pueden ver ustedes escuchando los temas desde el otoño hasta acá, desde la boda y desde la guerra, del comienzo de la guerra de Ucrania de manera especial. Los temas los pueden encontrar juntos todos en MP3 entrando en la página elultimoclamor.org, y en el menú, vamos a ver, el menú es el tercer menú desde izquierda a la derecha. Está en inglés, pero no se asusten del inglés porque hay temas en español dentro. Hemos puesto en inglés porque es el idioma que más pueda conocerse entre todos los países. Entonces van a entrar en Wake Up la Odisea. ¿Sí? Wake Up la Odisea es el tercer menú, y ahí en Despierta la Odisea. Aquí van a encontrar esos temas tan importantes que últimamente desde la guerra en Ucrania hemos grabado.
donde el Señor nos ha revelado tantas verdades, tantas cosas asombrosas que ningún otro predicador ha podido darse cuenta de ellas. La gloria sea del Señor, porque aquí no hay ningún mérito humano. El Señor es el que dirige. El Señor es el que obra a través de Instituto Madison. Instituto Madison es su instrumento. Él tiene que seguir la obra que ha quedado interrumpida en el tiempo de Ellen White, porque el profeta murió y Madison finalmente fue destruido después de 50 años de existencia, pero ha dado nacimiento a miles de personas transformadas. En Madison es la escuela de la transformación del carácter. Amén. Es la escuela de la santificación, de la perfección de los 144,000. Es la única escuela que puede llevar a tener el carácter de Cristo Jesús. Es Madison. Y Madison ha nacido de nuevo, amados hermanos, en 2013. Vamos a terminar este tema con los versículos 22 en adelante, algunos versículos más. Y dice: ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija, contumaz? Aquí todavía está volviendo un poco atrás, hablando a Efraín en su estado no arrepentido. ¿Sí? ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija, contumaz? Porque Jehová ha creado una cosa nueva sobre la tierra. Una mujer cortejará al varón. Si tienen aquí en la traducción una mujer rodeará al varón, o cualquier otra traducción, corten esa palabra rodeará, porque no es esa. Se hace referencia aquí a la obra de un novio hacia una novia, ¿sí? Que es cortejar. Y dice que el Señor ha creado una cosa nueva sobre la tierra. La mujer cortejará al varón. Es decir, la iglesia, es decir, el varón, el Señor Jesucristo dejará de cortejar a la iglesia apóstata, y se producirá el milagro, se producirá el arrepentimiento en este Efraín, en esta Laodicea, en este Jacob, o Israel, o como quieran decirles. Se producirá el milagro de la conversión y del dolor por los pecados, de la transformación, del arrepentimiento, y esa mujer que no necesitaba de esposo, no necesitaba de Cristo Jesús, esta Laodicea, andaba en sus propios pensamientos, comenzará a cortejar a Cristo Jesús. ¿Sí? Eso demuestra el arrepentimiento de Efraín. La mujer cortejará al varón, a Cristo Jesús. Comenzarán a clamar con lágrimas para poder tener a Cristo Jesús en ellos, el Espíritu Santo, y a nacer Cristo Jesús en ellos, a nacer. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, versículo 23, aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo convertiré su cautiverio. Noten que estamos en el tiempo mismo de la conversión de su cautiverio. Estamos en el tiempo cuando el Señor libertará no a toda la Odisea, sino a aquellos que comenzarán a cortejar a Cristo, a aquellos que llorarán por sus pecados, a aquellos que buscarán con desesperación a conseguir el perdón de sus pecados,
de Cristo Jesús y comprenderán cuán grande necesidad tienen ellos de Cristo Jesús y de su perdón. Y comenzarán a llorar de día y de noche hasta conseguir el perdón y la paz con Cristo Jesús, hasta llegar a odiar sus pecados. Y entonces, cuando yo convertiré su cautiverio, dice aquí en 23, Jehová te bendiga, oh morada de justicia. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades cuando yo convertiré su cautiverio. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Noten que finalmente lo que llegarán todos aquellos que llorarán por sus pecados, se despertarán del estado laodicense, comprarán el oro, como dice ahí, conocemos muy bien el mensaje a la Odisea, el oro que es la fe que obra por amor, sí, es la fe de Cristo Jesús, no es otra fe, no es la fe de la Odisea, y la pomada para los ojos y la vestidura blanca. Aquellos que se ven desnudos y ven todos sus pecados, aquellos que comprenden que han seguido a mentirosos, que han seguido a matadores, que han apoyado una iglesia falsa, una iglesia que ha sido abandonada por Cristo Jesús, y que han perseguido a lo mejor, quién sabe, a la Torre del Rebaño, a Instituto Madison, posiblemente alguna vez, o han ignorado o han hablado de mal, y tendrán que llorar por todos esos pecados y arrepentirse, pues todos estos que harán eso llegarán a cortejar a Cristo Jesús y se le concederá el Espíritu Santo, se le concederá el perdón, se les concederá la salvación de la Odisea, se les concederá un lugar de refugio para la espada que vendrá literalmente sobre todas las ciudades del mundo, y se les concederá la sanidad y será sanado su malformación, y de Efraín serán transformados en el monte santo, oh morada de justicia, oh monte santo. Y el final será el que está escrito en Apocalipsis 14, donde se dice que he visto una montaña alta y en ella al Cordero junto con los 144,000 que han seguido al Cordero por donde quiera que vaya. Noten la clase de fe y de arrepentimiento al cual deben llegar estos para poder hacer parte de los 144,000. Deben dejarse guiados por donde quiera Cristo llevarlos. ¿Sí? Deben caminar con Dios como Enoc caminó con Dios. Deben permitir cualquier horno quiera Dios traer sobre sus vidas, cualquier sufrimiento, cualquier separación, aunque pierdan todo materialmente, aunque pierdan padres y madres, aunque sean abandonados o traicionados, rechazados, aunque pierdan esposas o esposos o hijos, aunque pierdan todo como Cristo perdió todo, como Job perdió todo. Ellos ganarán a Cristo y ellos serán hechos las personas más felices de la tierra y más privilegiadas, personas los que no verán la muerte y los que reinarán con Cristo para siempre. Que el Señor nos ayude a meditar profundamente en estos eventos, en este tiempo que vivimos y en estos capítulos, en estos libros que describen con tanta exactitud
la obra que el Señor está haciendo y lo va a lograr entre los adventistas del séptimo día, y que Él conseguirá finalmente atraer y a hacer subir, así como dice en Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Y acontecerá en los postreros de los tiempos, noten que estamos en el mismo tiempo que hemos vivido, y acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor por cabecera de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Noten que esta iglesia Filadelfia, este ministerio Madison que guiará al pueblo a unirse en la misma verdad, en el mismo carácter de Cristo Jesús, será cumplimiento de este versículo 2, que en lo postrero de los tiempos el monte de la casa del Señor, es decir, el monte de Judá, la tribu de Judá será puesta por cabecera, el Madison será puesto por cabecera de los montes, ¿sí? Y será ensalzado sobre todos los collados, es decir, será puesto sobre cabecera de los montes. Aquí hay doble sentido literal y espiritual. Será de verdad un ministerio en las montañas, pero también será puesto por cabecera de los montes, es decir, por cabecera de las tribus, de todas las tribus de la Odisea, de los adventistas. El Señor entre todos los ministerios escogerá uno, que será Madison, y será ensalzado sobre los collados, sobre todos los ministerios, todos los predicadores, será ensalzado Madison, y correrán a él todas las gentes. Ese es el versículo 2 del capítulo de Isaías. Por eso, todos estos libros, desde un lado al otro, estos libros hablan de estos últimos días, amados hermanos. No hay parte en estos libros que no hablara de los últimos días. Todas las profecías son, y no hace falta ni siquiera hacer una obra de convicción, porque lo dicen las mismas palabras. Dice: en el fin de los días, en los últimos, en los postreros tiempos, en aquellos días. Es evidente y es sorprendente cómo que por tanto tiempo la Odisea no ha podido comprender y no ha podido estudiar todos estos libros para saber lo que acontecerá en estos últimos días. Pero el Señor lo ha mostrado, y felices aquellos que leerán, como dice en Apocalipsis: feliz el que leyere, feliz el que escuchara, felices los que vienen a beber el agua de vida, felices. Todas las felicidades, las bienaventuranzas que el Señor ha dado son para estos de la Odisea que se despiertan y vienen a la tribu de Judá a recibir la verdad, el arrepentimiento, el perdón de los pecados y la sanación. La sanación. Que el Señor bendiga a la Odisea con el deseo de cortejar al varón y de obtener el matrimonio que tanto desea el Señor Jesucristo que se termine. Jehová bendiga a Israel con paz. Amén.